todos, soy Humberto Yusta Gómez. Estaré explicándole la solución del problema igualando arreglos de la competencia iberoamericana de informática y computación 2022 durante la transmisión en vivo de la explicación de los problemas. Tuve problemas técnicos con respecto a la velocidad de internet, por eso quería hacer este video para que quede explicado sin lag, sin ningún tipo de esos problemas técnicos. Por tanto, recordando simplemente qué es el problema, lo voy a recordar rápido por arriba, espero que se lo hayan leído, que lo hayan intentado antes de ver este análisis de soluciones. Tenemos dos arreglos, queremos hacer que ellos sean iguales, a partir de dos operaciones que tenemos, y también tenemos unas actualizaciones de sumarle x a un rango específico de ese arreglo, y después de cada operación tenemos que decir si los arreglos A y B son iguales. También tenemos aquí las subtareas, que la primera simplemente no hay updates, y el n y los valores de los elementos es bastante pequeño, así que nos permite tener casi cualquier complejidad polinomial entraría en esta subtarea. La segunda subtarea es que no hay updates. La tercera subtarea, todos los updates son de punto, o sea, se le cambia a un solo elemento del arreglo, se modifica. Y la última subtarea no tiene restricciones adicionales, simplemente el problema entero. Y bueno, empecemos con las observaciones. Primero que todo, para facilitar un poco el problema, vamos a definir un arreglo C, tal que de esta forma, que C en I es A en I menos B en I. Y tenemos en cuenta que, notemos que en este arreglo, si logramos hacer que este arreglo completo sea 0, o sea que todos los elementos de este arreglo sean 0, eso sería ser equivalente a hacer A en I menos B en I 0. Si A en I menos B en I es 0, entonces también podemos decir que A en I es igual a B en I, porque bueno, si la diferencia es 0, ellos dos tienen que ser iguales. Así que si logramos hacer que C en I sea 0, es lo mismo que hacer A en I o B en I iguales. Y al modificar una operación en A en I, se modificaría igual en C en I al final. Así que simplemente tendríamos las mismas operaciones. Por ejemplo, aquí si tenemos que A es 1, 1, 2, 0 y B es 1, 2, 1, 1, podemos simplemente hacer una operación que le sume 1 a la segunda posición de A, le reste 1 a la tercera y le sume 1 a la cuarta, y nos queda este mismo arreglo que es igual a B. Así que en este caso podríamos hacer los dos arreglos iguales con una operación. En el caso de hacerlo a C, se puede notar que si vemos la diferencia de cada elemento de A con B, el arreglo C que nos quedaría sería este. Y tenemos aquí que 0 menos 1, 1 menos 1. Y al aplicar la misma operación de suma, resta, suma, nos quedaría todo 0, que es equivalente a, bueno, que al final aquí nos quedaron que los arreglos eran iguales teniendo la misma operación. Por tanto, con este C podemos simplificar el problema a que tener un solo arreglo y quererlo hacer 0, que si bien no es necesario para la solución del problema, ya que manteniendo todos los arreglos A y B durante todo el resto del problema podemos llegar a todas las mismas conclusiones. Esto nos simplifica un poco a la hora de mirar el problema, a la hora de pensarlo. Puede ayudarnos un poco el hecho de tener un solo arreglo, sumar y restar, convertirlo en 0. Es una operación un poco más simple. Ya digo, es un paso completamente opcional. Se puede resolver el problema perfectamente sin mucha dificultad agregada sin hacer este paso, pero bueno, puedes simplificarte un poco la manera de pensar, de explicar y de entender el problema. Otra cosa que teníamos es que el orden de las operaciones no importa, ya que si las operaciones son suma, resta y suma, o resta, suma y resta, y teniendo en cuenta que la suma y la resta es asociativa y es conmutativa, da igual si hacemos una operación a la izquierda y después otra a la derecha, otra a la izquierda y a la derecha. Si hacemos las mismas operaciones en el orden que se hagan, aquí tenemos un ejemplo simple, ellas van a hacer lo mismo. El resultado final va a ser lo mismo. Aquí si sumamos uno aquí, restamos uno aquí, sumamos uno aquí, y después hacemos la operación a partir de la segunda posición, es lo mismo que si lo hiciéramos primero en la segunda y después en la primera. Y así en general, el orden de las operaciones no importa. Ya veremos luego que podemos sacar teniendo en cuenta esto. Y lo otro que tenemos que podemos darnos cuenta es que una operación es la inversa de la otra. O sea que si aplicamos una operación que sume, reste y sume, y otra operación que reste, suma y reste, al final vamos a quedar con el mismo arreglo. Por ejemplo, aquí en el ejemplo volvemos a quedar con 0, 0, 0 si sumamos y luego restamos. A partir de esto podemos definir f en i como la cantidad de operaciones de tipo suma, resta, suma que vamos a hacer comenzando en la posición i. Comenzando la posición quiere decir sumarle 1 a en i, restarle 1 a en i más 1 y sumarle 1 a en i más 2.
Y también con podemos decir que fn es menor que 0 o que vamos a hacer menos una operaciones de suma, resta, suma, empezando por i, si en realidad lo que haríamos sería una de resta, suma, resta. Y aquí en este caso fn sería negativo. Podemos definir esto por facilidad y por comodidad para el resto del problema. A partir de estas dos operaciones, o sea, de esto que hemos visto hasta ahora, del arreglo C, de que el orden no importa y una operación es la inversa de la otra, podemos ya con esto construir el siguiente algoritmo greedy. Repetidamente podemos buscar el primer elemento con sen i distinto a 0 y aplicarle menos sen i operaciones, empezando en i como para volverlo 0. O sea, por ejemplo, si tenemos el arreglo C 0, 2, menos 1, 1, 1, el primer elemento diferente aquí es 2. Y como 2 es positivo, vamos a aplicar una operación que empiece restando para poder llegar a 0. La aplicamos una vez, nos queda esto, la volvemos a aplicar porque sigue quedando el 1 que sigue siendo positivo. Y bueno, si que nos queda ya el 0, pasamos al siguiente elemento, como es 1, aplicamos una operación de resta, como es positivo, para volverlo 0. Y bueno, aquí el arreglo se nos convierte todo en 0, así que ya resolvimos el problema a partir de esto. Si de lo contrario tuviéramos un 2 al final, cuando hiciéramos más o menos las mismas operaciones, ya que el resto del arreglo es casi igual, al final nos quedaría un 1. En este caso, como nos queda un 1 aquí al final, y las operaciones que aplicamos son reversibles, porque bueno, una operación es el inverso de la otra, el orden no importa. Si aplicándolos de esta manera llegamos a esto y no logramos hacer que el arreglo de C fuera todo 0, se puede ver que no hay otra manera de que podemos llegar a que el arreglo sea todo 0, y entonces la solución aquí sería no. Si luego aplicar este algoritmo la solución es sí, bueno, perfecto, los dos arreglos se pueden hacer iguales, de lo contrario no. Y bueno, ya vimos que las operaciones una es la inversa de la otra, son reversibles, no importa el orden. Podemos acerca de un arreglo que se puede obtener a partir del original, se puede obtener a partir del arreglo final, el arreglo original, simplemente haciendo las operaciones al revés. Por tanto, si hacemos esto deberíamos poder llegar al 0, 0, 0, 0, 0. Nuestra respuesta sería sí, de lo contrario, nuestra respuesta sería no. La implementación más intuitiva de este algoritmo podría salir en algo como n por a, donde a es el valor del máximo elemento del arreglo, y esto es suficiente para 10 puntos solamente. Pero bueno, tiene una optimización que se puede ocurrir bastante sencilla, que es, si aquí por ejemplo tengo un 2, no vamos a hacer las operaciones uno por uno porque no tiene ningún sentido. Sabemos que al final vamos a tener que hacer dos operaciones de resta. Y si hacemos, teniendo en cuenta que el elemento sea x, si hacemos menos x operaciones, o lo hacemos x operaciones de resta teniendo en cuenta que el número es x, o bueno, si el número es negativo, x operaciones de suma, podemos obtener una complejidad lineal. Esto es para el caso de la subtarea que no tenga updates, o sea, aquí todavía no estamos viendo los updates del problema. Imaginemos que el problema es solo dos arreglos y tratar de hacerlos iguales. Si el que no vio lo de hacer todas las operaciones a la vez puede obtener 10 puntos, el que vio eso puede obtener 30. La solución en general es bastante parecida a la de los 10 y 30 puntos, simplemente optimizando eso para obtener una mejor complejidad. Luego de esto podemos ir viendo algunas cosas. Bueno, al final, si al final del algoritmo todas las C nos quedaron en 0, entonces se podía, si no, no. Pero a la hora de querer hacer algo más de 30 puntos e introducir ya como tal los updates al problema, este algoritmo greedy, cada vez que haríamos un update tendríamos que recalcular todo, lo cual nos dejaría una complejidad de n por q, lo cual no es suficiente para pasar a la tercera subtarea ni la cuarta. Así que debemos entender un poco más cómo funciona este greedy e intentar optimizar y hacer algo un poco más rápido que no sea esta complejidad. Para ello podemos darnos cuenta que podemos predecir la cantidad de operaciones que va a hacer el algoritmo en la posición x, de la forma f en x, que habíamos dicho que era la cantidad de operaciones que vamos a hacer empezando en x, va a ser menos c en x, ya que si el elemento x tenemos que convertirlo a 0, tenemos que ir, por ejemplo, si es un 3 tenemos que hacer 3 operaciones de resta, si es un menos 5 tenemos que hacer 5 operaciones de suma, por eso tenemos este menos x, pero además tenemos que sumarle la cantidad de operaciones que le hicimos al elemento anterior, porque aquí por ejemplo teníamos que el segundo elemento era un menos 1, pero como a la anterior le hicimos 2 operaciones de resta, al final cuando íbamos por él acabó siendo un 1, así que las operaciones que hay que hacer no eran las mismas que al principio. Hay que sumarle las operaciones del anterior, porque como lo modifican en 1, eso altera la cantidad de operaciones que son necesarias para volver este elemento 0 cuando vayamos por él. Y de la misma manera con el x menos 2, lo que simplemente con el signo cambiado, en lugar de un más o menos, porque en lugar de sumarle, le resta la operación que le hace
que le hace el segundo anterior. Aquí, por ejemplo, este 1 le afectaron las operaciones que le hicimos al primer 2 que convertimos en 0, y también le afectó esta operación que le hicimos al 1 para convertirlo en 0 aquí. Por tanto, a partir de aquí podemos ver cuántas operaciones hace el algoritmo en el paso X, y también podemos darnos cuenta que el problema solo tendrá solución si f en n igual 0 y f en n menos 1 igual 0. Es decir, si no hay que hacer ninguna operación en los últimos dos elementos, ya que de lo contrario tendríamos que hacer una operación aquí. Pero si tratamos sumar, restar y sumar aquí, nos quedaría aquí un n más 1, un problema de index, y la operación no está definida, no está permitida en este problema. Y como estamos haciendo aquí lo mismo del greedy, pero analizando cuántas operaciones vamos a hacer en cada paso, simplemente tenemos que ver que no haya que hacer operaciones en ninguno de los últimos dos pasos, y así podemos resolver el problema. Con esto, la solución nos sigue quedando en un tiempo lineal, siempre seguimos teniendo que pasar atravesar todo el arreglo, pero esta operación, ya al tener una fórmula, es algo más simple y podemos modificarla y podemos optimizarla, podemos sacarle algo más a partir de esta solución para obtener las siguientes dos subtareas. Ahora, veamos cómo afecta hacer un update de puntos de 1 a c en x. O sea, si en el arreglo f, o sea, si tenemos aquí en el arreglo c y en lugar que antes era todo 0 y ahora cambiamos una posición por menos 1, ¿cómo va a afectar eso a f? Primero que todo tendremos que hacer una operación en el mismo para cancelarla. Pero entonces, como lo restamos al siguiente, tenemos que hacer otra operación en el siguiente para cancelar esa operación que habíamos hecho. Y así, el siguiente se nos sumó una vez y se nos restó una vez, así que no tenemos que hacerle nada. Y bueno, se puede seguir haciendo y se va viendo este patrón. Que primero hay 2 que se le suma, 1 no se le hace nada, 2 se le suma, 1 no se le hace nada. Sí se puede ver que módulo 6 son iguales, simplemente si lo analizamos. Cada 6 es repetitivo, el patrón se repite cada 6 operaciones, cada 6 posiciones del arreglo. Y aquí podemos ver que simplemente, como nosotros al final solo nos interesa en el problema saber cuántos f en n menos 1 y cuántos f en n, solo nos interesa saber cómo afecta el update que hicimos a las dos últimas posiciones. Así que para una solución de 70 puntos de las subtareas de los updates con puntos, podríamos simplemente primero precalcular todas las f en x para todos los x, y luego cada vez que venga un update, ver si este update de sumarle 1 o restarle 1 a este elemento, qué hace al n, teniendo en cuenta su posición módulo 6 con respecto a la posición original. O sea, si este afectó en un más 1, o sea, si le sumamos un más x, si afectó en lo mismo que cambió al n menos 1, en lo contrario, o simplemente no lo afectó. Y eso lo tenemos que ver con el n menos 1 y con el n. Y luego cada update podemos ver si este f en n menos 1 y f en n son 0. Bueno, se puede convertir los dos arreglos, de lo contrario no. Y entonces simplemente tenemos que ver, bueno, si restamos 1 aquí, ¿qué le pasa al f en n? ¿Aumenta en lo mismo que le sumamos? ¿Disminuye en lo mismo que le sumamos? ¿O se mantiene igual? Y bueno, así podemos ir procesando de manera simple cada uno de los updates, y podemos hacer la tercera subtarea en tiempo O de n más q. Para la última subtarea esto no es suficiente, ya que tendríamos que procesar el update de rango punto por punto, y nos quedaría en O de q por n, porque en cada update tendríamos que procesar todos los elementos del rango uno por uno. Pero bueno, así que con esto se pueden obtener 70 puntos en el problema. Pero a partir de esta solución ya no es muy complicado darse cuenta de la solución final. Como dato curioso, casi todos los participantes que obtuvieron al menos 70 puntos aceptaron el problema. O sea que no hubo casi participantes que hicieron esta subtarea y no hicieron la subtarea final. Para la subtarea final nos podemos dar cuenta que es algo cómodo, debido a que el patrón se repite módulo 6. Podemos decir, bueno, si afectamos un rango, si actualizamos un rango de tamaño 6, ¿qué pasa? Y podemos ir viendo que cada uno de los más 1 afecta de la manera que pongo aquí. Por ejemplo, este primer más 1 afecta de esta forma, le suma 1, resta 1. Este de la forma esta. Y así cada uno de ellos. Y bueno, al final lo que se afecta en el rango como tal es sumar todo esto. Y aquí podemos ver que en la suma de todo esto, cuando lo hacemos, a partir de que se pasa del rango hacia allá, todos son ceros. De aquí para acá, todos son ceros. Bueno, en realidad es de aquí, pero bueno, es más o menos lo mismo. O sea, que si tenemos un update de tamaño 6 al arreglo, luego de ese update,
él va a ser insignificante, porque como se lo hicimos a los 6 elementos y tenemos el patrón este que es simétrico, a cada una de estas posiciones va a haber dos que le van a sumar y va a haber dos que le van a restar. Y van a haber dos que lo va a dejar igual, para todos los x mayores que el r de estos 6. Siempre va a haber dos que le sumen, dos que le resten y dos que lo dejan igual. Por tanto, un update de tamaño 6 en una parte del arreglo que esté lejos del final va a ser insignificante para los valores de fn-1 y fn-2. Por esto mismo que vemos aquí, que en cada caso siempre hay dos que le suman, dos que le restan y dos que simplemente lo mantienen igual. A partir de aquí podemos ya elaborar una solución para el problema al final y tener en cuenta que sí, de que a partir de que una actualización de tamaño 6, por el hecho de que el patrón sea repetitivo de tamaño 6, no nos afecta para nada el resultado final, el resultado de los últimos elementos. Si tenemos una actualización un poco más grande, podemos simplemente coger los primeros 6 y decir, bueno, como ellos no me van a afectar al fn ni al fn-1, podemos simplemente eliminarlos del arreglo, o sea, eliminarlos de la actualización, ya que ellos no nos afectan en nada. Y podemos cortarlo y hacer como si la actualización empezara aquí, después podemos hacer lo mismo, cogemos los primeros 6, si no llegan al final, podemos simplemente quitarlos, no procesarlos, no es necesario, ellos no afectan en nada a la solución de nuestro problema, y hacer eso repetitivamente hasta que nos quedemos con pocos, o sea, que ya cuando quedemos, que no podemos quitarnos 6 más, así que tendríamos que procesar a lo más 5, o bueno, a lo mejor pues, quitando un poco más para que no incluyan al n ni al n-1, quizá un poco más, pero sería una cantidad bastante pequeña. No seríamos nunca más de 11, o sea, creo que ahí me estoy pasando por mucho. Y aplicando esto repetitivamente, de una manera rápida, podemos procesar el update de rango procesando solo unos pocos updates de puntos, como mismo lo habíamos hecho en la subtarea anterior. Simplemente si tenemos un update de L a R, es lo mismo que hacerlo de L más 6 a R, y así sucesivamente para todos los, o sea, L más K por 6 a R. Y esto es equivalente a que podemos quitarnos pedazos de tamaño 6 mientras sea posible, sin tener ningún tipo de problema. Así que simplemente podemos acortar y hacer los updates simplemente en unos poquitos puntos, lo cual nos dejaría en general una complejidad lineal para resolver el problema. Y bueno, con esto tendríamos ya el problema resuelto completamente, ya que podríamos mantener rápido fn, fn-1, ver si son ceros para ver si podemos hacer los arreglos iguales, ver si no lo son para ver que son diferentes, que no se pueden hacer iguales. Y bueno, con eso se termina la explicación del problema. Espero que hayan disfrutado este problema en la competencia. Y bueno, muchas felicidades a todos los que aceptaron el problema y también felicidades a los que felicidades especiales a los que aceptaron todos los problemas. Espero que hayan disfrutado la competencia y bueno, es un honor haber sido problem setter y que hayan pensado el problema. Espero que les haya gustado. Y bueno, cualquier tipo de duda, si ya se hizo el análisis en vivo, pero cualquier duda que quieran preguntar, pueden preguntarlo en el YouTube, en el Discord. Espero que se haya entendido.